¿Cómo se ven afectadas las personas homosexuales por los prejuicios de la sociedad? Bueno, lamentablemente las personas que tienden a ser eh, conocidas su opción sexual o como decimos todos son homosexuales, sufren por nuestra cultura lamentablemente un maltrato físico, psicológico y muchos de ellos lamentablemente se les trata de manera eh, menos que a veces que una persona que puede tener inclusive trastornos mentales. Lamentablemente, en esta situación cultural de nuestro país se ha generalizado y ha sido mucho más todavía generado la negatividad o la oposición entre ellos, en medida en que hay personas representativas que generan este rechazo, ¿no? No sé si te acuerdas, hubo un momento en que el candidato presidencial, que ahora es presidente, decía que iba a matar, iba a fusilar a todas estas personas. Entonces, todo esto genera en nuestra cultura un movimiento anti-homosexual, sin tener el conocimiento de qué cosa es realmente un homosexual. Y entonces, esto de la homosexualidad tiene muchísimo tiempo en nuestra historia y no es una cuestión de 20, 50 años, sino hace muchísimo tiempo. El problema está en que muchos tienen temor de hablar de esto, muchos medios científicos no quieren hablar de esto, hoy no hacen los estudios con respecto a esto. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, siendo homosexuales, temen por las reacciones que puedan tener sus seguidores, ya sean sus lectores, de repente algunas sociedades a las que pertenecen y prefieren mantenerse, como se dice por acá, eh, encubriendo su orientación sexual, ¿no? Pero sí los afecta bastante. ¿Y crees que la sociedad limeña está preparada para la igualdad de derechos para los homosexuales? Lamentablemente no, no estamos preparados. Tenemos conocimiento por algunos medios de comunicación, por algún congresista por ahí que está haciendo de repente un poco de concienciación en esto. Sin embargo, el porcentaje es mínimo. Y los que tienen más apertura para eso en realidad son los jóvenes. ¿Por qué? Porque están en un momento en sus épocas en que tienen mucha más información con respecto a la sexualidad obtenida por los medios de comunicación, ya sea internet, la televisión, y qué sé yo, cosas que no pasaba antes. Antes hablar de sexualidad o de homosexualidad tenía mitos muy tristes, ¿no? Hablar de homosexualidad antes era decir, por ejemplo, oye, no hables tanto de eso que te puedes convertir en un homosexual. Y muchas cosas como esas, ¿no? En cambio ahora tú puedes ver en la calle que puedes encontrar chicas que se les llama lesbianas, a los gay, y como joven que son muchos, no les afecta, no pasa nada. Antes era terrible, porque no podían tolerar muchas personas que dos personas se estén tomando la mano siendo del mismo sexo. Si eran mujeres, había muchas dudas. Ni siquiera se pensaba que podían ser mamá ni madrina ni nada. Simplemente había eh, mucho prejuicio con respecto a la conducta que podían tener las personas, ¿no? ¿Y cómo mejoraría la calidad de vida de los homosexuales con el reconocimiento de la sociedad? Bueno, yo creo que cambiaría muchísimo. Primero, reconocer de que la homosexualidad no es una enfermedad, no es algo contagioso, ¿ok? Por mucho tiempo, ya sea la Asociación Psiquiátrica Americana, que es la que se encarga de sacar un manual de psicología, que es el DSM-4 o 5, seguramente lo conocerás, eh, hasta el año 73, 1973, este, tuvieron muchos estudios y tuvieron, lamentablemente, dentro de su manual, consentido como la sexualidad como un trastorno mental. Pero a partir de esa fecha en adelante, lo sacaron de ese manual. Ya no es considerado más una enfermedad. 2 años después, en 1975, la Asociación Psicológica Americana hace lo mismo. Y ya para el año 1990, 90 y tantos, la OMS también llega a hacer lo mismo. Ya no se considera ahorita la homosexualidad como una enfermedad mental. Entonces, nuestra sociedad lamentablemente todavía no tiene esa información y lamentablemente estamos pecando de desinformados, estamos pecando de repente como personas que no somos tolerantes al resto y a veces no nos ponemos a pensar de que cualquiera con el que estemos conversando podría hacerlo, pero en la medida en que haya muchas personas encubiertas, es justamente la inseguridad que estas personas tienen y el temor de nosotros enterarnos quién es y quién no es. Entonces, todavía no tenemos la madurez suficiente como cultura para poder enfrentar esta cosa y decir, ok, si hay homosexuales, siempre lo ha habido, eso no va a cambiar que yo sea amigo tuyo o que sea tu primo o que sea tu padre.
Eso todavía no hay en estos momentos, ¿no? Esperemos que cambie, por supuesto. ¿Y la orientación sexual está relacionada con algún factor psicológico? Hay una multicausalidad para la homosexualidad. Siempre se está tratando de buscar cuál es el gen, si es que es biológico, cuál es la tendencia o cuál es la forma cultural o psicológica que llega a que una persona llegue a ser homosexual o no sé, muchas causas se tratan de buscar, pero específicamente hasta ahora no hay una. Siempre se dice que hay un contexto y un grupo de situaciones que pueden supuestamente provocar. Ahora, es en la sexualidad por lo general donde uno va buscando ese tipo de identidad, esa orientación, mal dicha de repente una elección, porque no se llama así, ¿no? Pero sí hay épocas en las cuales uno puede darse cuenta, por ejemplo, que eh, tiene más peso alguna causa de repente social, o tiene más peso de repente una causa genética, o otro tipo de condiciones. Entonces, en realidad esto de la homosexualidad no es una cuestión simple de detectar este es el motivo por el que empezó todo esto, ¿no? O sea, es una multicausalidad y no es muy fácil de tratar y de trabajar. Es más, muchos de los homosexuales, cuando van a una consulta psicológica o psiquiátrica, no es porque quieren dejar de serlo. Por la mayoría es porque quieren tratar de desarrollar una serie de habilidades de tal manera que no, que puedan tolerar las agresiones y segundo, que puedan tratar de manejar las situaciones con las personas. Pero su orientación sexual, por lo general, no la quieren cambiar y a veces es muy difícil cambiarla, ¿no? ¿Y ser criados por homosexuales tiene alguna repercusión psicológica en la vida de los niños? Eh, a ver, siempre se está tratando de ver cuánto le afectan a las poblaciones de jóvenes o de niños, observar si es que hay, por ejemplo, algunos padres homosexuales o qué sé yo. Los estudios refieren de que no hay muchísimas diferencias, ¿ok? El, la homosexualidad tiene una parte de repente emocional mucho más fuerte justamente por la condición de ser distinto y a veces suelen ser a veces mejores padres, ¿no? Pero como no hay un consenso, no hay una estadística con respecto de esto, creo que no podemos estar hablando de que va a perjudicar a los chicos. Es más, muchos de los hijos de parejas homosexuales no son homosexuales, ni llegan a ser lesbianas. O sea, simplemente tienen su heterosexualidad o tienen una orientación sexual muy distinta de sus padres, ¿no? Yo creo que es más viene a haber una confluencia, una responsabilidad de la pareja en cómo formar a sus hijos. No creo que tenga que ver muchísimo la homosexualidad con respecto a la orientación sexual de sus niños que recién están criando, ¿no? Muchas gracias por la entrevista. Gracias.